Vámonos sobre la enseñanza que será la última de la serie Examinando nuestro corazón. Creo que aproximadamente fueron 30 enseñanzas. Esperamos que su corazón sea diferente después de 30 enseñanzas al respecto. Y hoy vamos a terminar con la última de las enseñanzas. La he titulado El corazón que permanece fiel. Y vamos a leer Mateo 24:42. Que va a aparecer ahí en las pantallas. Dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Fíjense, hermanos, que yo he notado que muchos cristianos en la actualidad dicen creer en las promesas de Dios, y eso está bien. Hay miles de promesas en la Biblia. Nosotros también creemos en esas promesas que Dios nos hace a los que creemos en Él. Sin embargo, de manera inexplicable, esos que dicen amar las promesas de Dios de manera deliberada, ignoran las advertencias de Jesús. Ese es un grave error. No podemos creer solo una porción de las palabras de Jesús. No podemos creer solamente una porción, una parte del mensaje de Jesús y desechar otras partes del mensaje de Jesús. Por ejemplo, hay cristianos que dicen: mi fe está fundamentada en las promesas de Dios para mi salvación. Dicen la verdad, yo creo lo mismo. Otros dicen: mi salvación no depende de mis obras. Estoy de acuerdo, yo creo eso. Otros dicen: somos salvos por gracia, por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Eso es verdad, también creemos en eso. Pero la pregunta es aquí: ¿y qué hacemos con las demás verdades del Evangelio de Jesús? No fue lo único que dijo de promesas. ¿Acaso debemos de desechar otra parte del mensaje de Jesús? ¿O también debemos de creerlo? ¿Qué vamos a hacer con más de la mitad del mensaje de Jesús, que seguramente no cuadra en las teologías que muchos cristianos de hoy profesamos? ¿Qué vamos a hacer porque no checa lo que dice Jesús con lo que yo creo ahora? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a rechazar lo que dice Jesús y solamente tomar una parte? ¿O también vamos a creer todo lo que dijo Jesús? ¿Ustedes por qué se deciden? ¿Por creer todo o solamente lo que les gusta? Bueno, nosotros hemos decidido creer todo el mensaje de Jesús. Fíjense que el apóstol Pablo le dijo lo siguiente a su discípulo Timoteo. 1 Timoteo 6:3, le dijo así: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. No se conforma significa no le basta el mensaje, no le basta o no está de acuerdo con lo que Jesús dijo y a la doctrina que es conforme a la piedad, dice: el tal está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras. Como consecuencia nacen, dice, envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. ¿Todo por qué? Por no conciliar y no bastar el mensaje de Jesús. Y solo reciben una parte y lo demás lo rechazan. Eso no es bueno, ni sabio ni prudente.
Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo le dijo esto a Timoteo? De que el que no le bastan las sanas palabras de Jesús, fíjate, las sanas palabras de Jesús. Las promesas, qué hermosas promesas, ¿no? Vida eterna a los que creen, dijo. Esa es una promesa maravillosa. De tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué hermosa promesa, ¿no? Qué hermosa promesa que somos sus ovejas y estamos en su mano y nadie las arrebatará de su mano. Qué hermosas promesas, nos dan seguridad, ¿no es cierto? Pero, ¿qué vamos a hacer? ¿Solo creer una parte? Bueno, vamos a ver qué más dice la Biblia al respecto. En Mateo 24:35, Jesús mismo, palabras de él, lo sentenció de esta manera: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Qué está diciendo Jesús? Todo va a terminar, mi palabra es eterna, yo no cambio jamás. Lo dicho en el Evangelio, en otras palabras, parafraseando a Jesús, todo lo que dije que está registrado en los Evangelios es palabra de Dios. No me voy a retractar, en otras palabras, ¿sí? El cielo, todo va a pasar, pero mis palabras esas van a permanecer. Y bueno, después de esa sentencia, que este es el contexto anterior a la lectura que tuvimos al principio, en el versículo 36 dice, respecto a su venida: pero del día y la hora nadie sabe. O sea, háganle caso a mis palabras, no van a pasar. Pongan atención, les está diciendo. Ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo. O sea, estaban en la fiesta, ¿entiende? Estaban dando rienda suelta a todo lo que tiene que ver con la carne, la diversión carnal. Casándose y dando en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca, y no entendieron. ¿Por qué dice no entendieron? No entendieron al mensaje de Noé, que predicaba durante 120 años: vendrá un diluvio, prepárense, arrepiéntanse, y no entendieron, no hicieron caso, dice aquí Jesús. No entendieron hasta que vino el diluvio. ¿Y qué le sucedió? Por haber desatendido el mensaje de Noé, se los llevó a todos. Dice, así también la venida del Hijo del Hombre. Por consiguiente, abrazamos sus promesas, pero también ponemos mucha atención a las advertencias de Jesús, ¿sí? Nosotros creemos en la seguridad de nuestra salvación, pero también creemos en las advertencias serias, muy serias, que Jesús le hizo a sus discípulos. Leyendo la parte que leímos al principio, Mateo 24:42, que dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, no sean ignorantes, sépanlo, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados. ¿Qué significa? Que puede sorprender el Señor como un ladrón en la noche y encontrar a algunos de sus hijos desprevenidos, ¿sí? Sin estar preparados, estando viviendo como en los días de Noé. Sí, eso es lo que está diciendo aquí. Porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Ahora, aquí el verbo velad, gregoreo en el griego, habla de mantener una actitud de alerta espiritual, de alerta, de estar alerta. Velar es lo contrario a dormir, quedarse despierto, estar alerta, velando. El apóstol Pablo, que creyó de manera completa el Evangelio de Jesucristo, va en esta misma línea cuando dijo en Hechos 20:31, cuando se despide de los pastores en Éfeso y les dice: por tanto, velad. Tienen que estar alerta, tener mucho cuidado,
acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno de ustedes. Si la advertencia no fuera de vida o muerte, ¿por qué Pablo llegaba hasta las lágrimas? Para advertirles que se cuidaran, que no fueran a apostatar, que no se apartaran de la fe, que no negaran a Jesucristo. Y él siguió la misma enseñanza del Evangelio de Jesucristo. A los Corintios, en la primera carta, capítulo 15, 34, les dijo: velad, y allí añade una palabra muy interesante, debidamente, como es debido. Algunos están escuchando la palabra en las iglesias, no por hacer alusión a alguien aquí en particular, no. Pero es muy común que los cristianos están oyendo, como aquí, sí, se da en todos lados, y están escuchando, por ejemplo, esto a manera de introducción, y a los 10 minutos ya están así. Entonces no están velando debidamente, o sea, no están despiertos totalmente. Oyen 10 minutos, cabecean 15. Luego alguien les da un codazo, hermano, y vuelven a despertar, vuelven a escuchar otros 10 minutos y luego otros 20. No, nunca van a entender el mensaje de esa manera. Por eso la instrucción de Jesús y del apóstol, que va en la misma línea de Jesús, es velad debidamente. Si ustedes son padres que están velando, ya se dieron cuenta de lo que los gobiernos a nivel mundial quieren hacer con nuestros niños. ¿Ya se dieron cuenta o todavía no? Si no, es porque han estado dormidos. No se dan cuenta que quieren torcer y destruir la familia. ¿Y qué estás haciendo con tus hijos? ¿Qué cuentas le vas a presentar al Señor? Entonces Pablo les dice: velad debidamente y no pequéis. Para algunos, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Y les repitió en el capítulo 16, versículo 13, velad. Pero luego añade ahí una frase importante que va de acuerdo con el mensaje de Jesús también. No solo el velad, sino también estad firmes en la fe, sin moverte, permaneciendo sólidamente allí. Y luego le dice a los varones de la congregación, como si fuera el día del Padre: pórtense como hombres, les dice. Una versión dice: pórtense valientemente. ¿Por qué la instrucción no es a las mujeres sino a los varones? Porque los varones y los pastores varones somos los responsables tanto de la iglesia como de la familia. Por eso les dice: velad debidamente, no se distraigan, no pequen, porque esto les llena de tinieblas. Y pórtense valientemente y esforzaos. ¿Esforzaos a qué? A permanecer en la fe. Esforzaos a no quedarte dormido. Pablo les dijo a los efesios: despiértate tú que duermes. Despiértate tú que duermes. El apóstol Pedro también siguió la misma línea de Jesús, creyó el Evangelio como lo había escuchado de labios del mismo maestro. Y en 1 de Pedro 4:7 les dice: mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad. ¿Qué no fue lo que Jesús había dicho a ellos mismos? A ellos les dijo: velad, velad. Nosotros creemos en las sanas palabras de Jesús, repetidas por sus apóstoles. Creemos en sus promesas, pero también creemos en sus advertencias. Y la advertencia que viene en el versículo 45 es por medio de una parábola, les ilustra la importancia de estar alertas y les hace una seria advertencia. Les dice en el versículo 45, después que les dice: velad, como en los días de Noé será cuando yo regrese, estén preparados. Y les dice: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga lo halle haciendo así. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús? No todo el que me dice Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad
de mi Padre que está en los cielos? Es decir, que la obediencia cobra aquí un sentido muy importante en la vida de un cristiano. Dice en el 47, de cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Versículo 48, pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir. Pues, además Él es amor. Y comenzare a golpear a sus consiervos. Esto es una pérdida total del carácter cristiano. Golpear. ¿Sí? Ayer un joven me dijo, pastor, deme un consejo por favor, yo lo vi muy afligido. A ver, dime, joven. Dice, ¿qué hago? Dice, mi papá, bueno, dice, mire, mi mamá se quiere divorciar de él. Ay, ¿por qué? Yo los conozco, ellos no asisten aquí, los papás no asisten, pero yo los conozco. Le digo, ¿cómo? Dice, sí, dice, bueno, usted sabe algo, me dice. Él maltrata mucho a mi mamá, se pelea con los vecinos, maldice, nadie le puede decir nada. Dice, entonces el consejo que necesito es, ¿lo puedo yo exhortar a él? Le dije, bueno, sí puedes hacerlo, pero en la condición en la que está él, no te vaya a golpear. Y la Biblia dice, yo le dije, que no le eches las perlas a los cerdos. Eso lo dijo Jesús, ¿eh? ¿Qué significa? Dice, no le eches las perlas, es las verdades del Evangelio. Ya no le digas nada porque una persona tan insensata, aún diciéndose cristiano, dice, no sea que las pisotee y se vuelva contra ti y os despedace. O sea, se vuelven violentos. Ya está en un estado tan penoso y vergonzoso por su mal testimonio, que vive como si el Señor nunca fuera a venir. Es lo que le está pasando aquí a este siervo infiel. Y comenzar a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos. Eso se llama libertinaje. ¿Lo alcanzan a ver? No, pues está bien, Dios es amor. ¿Quién no peca? Y él, mira, tú agárrate de sus promesas, que nada te arrebata de su mano. Sí, agárrate de sus promesas, pero también sé fiel. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, dijo Jesús. Pero alguien como este que está describiendo Jesús es un siervo infiel cuya palabra no está permaneciendo en él. Bueno, miren la sentencia de Jesús. Vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente. Esa frase, castigar duramente, dicotomeo en el griego, significa cortar en dos partes. Literalmente partir por la mitad, así de un tajo. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús? El que en mí no permanece se secará y lo cortaré. ¿Se acuerda de eso? Y pondré su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué es un hipócrita? Es uno que tiene doble vida. Así de simple. Que dice una cosa y vive otra. Da una apariencia de que vive una piedad con Cristo, pero en realidad no es así. Entonces esta sentencia se aplica a la retribución que recibirán después de esta vida. Léanlo con atención, es una advertencia muy seria, porque a este nivel es gente que ya apostató, que es lo que una y otra vez se nos hacen advertencias, porque recuerden que pecado no confesado es pecado no perdonado. Pecado no perdonado es pecado acumulado, que es como el colesterol que va endureciendo las arterias del corazón y se empiezan a endurecer. Y al rato tu corazón se llenó de incredulidad y terminas alejándote de Dios. En Lucas 12:46, en un pasaje paralelo, el escritor Lucas lo dijo así: vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente.
y le pondrá con los infieles. Pero aquí me surgió una pregunta. Según el evangelista Lucas, dice que existe la posibilidad de que hay hijos de Dios que son infieles. Porque dice que habla de un siervo que estaba con Jesús, pero le dice: velad, prepárense, pero él desatendió la advertencia de Jesús y le dio rienda suelta a lo que él quiso hacer. Entonces lo tuvo que castigar y lo lanzará con los hipócritas, con los infieles, dice aquí Lucas. Entonces, ¿acaso hay hijos de Dios infieles cuya infidelidad los alejó de Dios y terminaron abandonando al Señor? Bueno, eso es lo que dice allí. Pero no solo allí, en Deuteronomio 32, 18, que por cierto les dejo una tarea, ¿sí? La tarea es, ¿sí la van a hacer? Mira, lea todo el capítulo 38 de Deuteronomio. Nada que ver con Apocalipsis. Deuteronomio 38, léalo todo. Es realmente impactante, porque narra allí la rebelión, la apostasía de Israel. De algunos, no todos obviamente, de los que pleitearon con Dios, de los que reclamaron, de los que dudaron, de los que no creyeron y lo menospreciaron al Señor. Y miran lo que está diciendo de aquellos que Él había decidido que fueran sus hijos, el pueblo de Israel. Deuteronomio 32, 18. Dice el Señor: de la roca que te creó te olvidaste. ¿Podrá un creyente olvidarse de Dios? Eso es lo que dice allí. Te has olvidado de Dios tu creador. 19. Y lo vio Jehová y se encendió en ira. ¿Por qué? Por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Si yo les preguntara a ustedes, ¿han despreciado a Dios? Me dirán que no. ¿Cómo vamos a despreciar a Dios? ¿Saben cuándo lo desprecian? Cuando no se le obedece. Cuando, no, yo sus promesas, eso, ay, usted es muy negativo, usted habla de lo negativo del evangelio. Y ponen un montón, y oyen la palabra y la desprecian. Hermanos, la palabra no es nuestra. La palabra es la enseñanza y la doctrina de Jesús. Si están entendidos de eso, ¿verdad? No desprecian a uno en particular, desprecian al Señor. Malaquías, no lo abran, pero Malaquías dice, les dice el Señor: me han menospreciado, y me respondí: ¿en qué te hemos menospreciado? En decir que la mesa del Señor, ya no se enfadó, que la mesa era la comida, la palabra de Dios ya les había hartado a ellos y la menospreciaban. Versículo 20: y dijo Dios: esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa. ¿Podrá haber hijos de Dios que entran y vuelven a caer en la perversión? Eso es lo que dice allí, hermanos. O sea, eso es lo que dice allí. Pero luego añade: porque son generación perversa, hijos infieles. Entonces la pregunta es: ¿podrá haber hijos infieles que una vez fueron fieles y algo pasó en sus vidas y terminaron siendo infieles? Pues eso es lo que dice la Escritura. Eso es lo que dijo Jesús del siervo infiel, que dijo: mi Señor tardará en venir. Pero el apóstol Pablo, en la misma línea, le escribió a Timoteo, que por cierto estaba flaqueando en su fe, en su fidelidad a Jesús por la persecución, y le escribió 2 Timoteo 2:11: palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, Timoteo, si tú mueres por Él, también viviremos con Él. Porque Timoteo estaba flaqueando ya por la persecución, tenía temor, quería ahora sí que tirar la toalla, como decimos acá en México, y Pablo lo está queriendo animar a que no suelte el arado. Cuando Jesús dijo: todo aquel que pone sus manos en el arado y mira para atrás no es digno, no es apto para el reino de Dios. Así lo dijo, ¿se acuerdan? Está en el Evangelio. Pero algunos lo entienden como que pones tu mano en el arado
no lo sueltas para que no te vayas al infierno, no lo sueltas y volteas para atrás. No, no, no. Volver atrás significa soltar el arado y regresarte de donde había salido, apostatar pues de la fe y del Señor. Entonces le dice, mira Timoteo, si sufrimos junto con Él, también reinaremos con Él. Timoteo, si le negaremos, Él también nos negará. Pregunta, ¿qué acaso no sigue de acuerdo el apóstol Pablo con la enseñanza de Jesús que dijo, todo aquel que me negare delante de los hombres, yo también lo negaré delante de los ángeles y de mi Padre que está en el cielo? ¿No dijo eso Jesús? Van totalmente de acuerdo con el mensaje del Evangelio. Y si alguno se avergonzare, yo también me voy a avergonzar de él. Y luego dice en el versículo 13, si fuéremos infieles, fíjate, ese si fuéremos implica la posibilidad de ser infieles. Jesús le está advirtiendo al siervo aquel que está en un peligro. Si dijera, el Señor, mi Señor tarda, y empezare a vivir como antes vivió, o sea, ya en un estado de negación de la palabra de Dios, dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Pero yo he captado de que algunos interpretan, si fuéramos infieles, bueno, ¿quién de nosotros no falla? Entonces, pues fallamos. Bueno, a lo mejor me voy con una prostituta y abandono a mi esposa, pero Él es fiel a sus promesas. Puedo, a lo mejor me enojo y mato a uno, pero Él es fiel, yo me agarro a sus promesas, Él es fiel. Aquí dice que Él permanece fiel. ¿Fiel a qué? Dicen, a sus promesas de que nadie nos arrebatará de su mano. Así lo leen ellos. Dice, Él no puede negarse a sí mismo. Pero hermanos, esa es una interpretación verdadera a medias. Porque lo que significa en realidad es que Él permanece fiel a lo que dijo, pero no solo respecto a sus promesas, sino respecto a las advertencias. De que si tú no velas, de que si tú te descuidas, de que si tú apostatas, de que si tú reniegas, que si tú lo niegas, Él permanece fiel. Si tú lo niegas, Él te negará. Él es fiel y no puede negarse. Sus dichos los cumplirá, tanto sus promesas como las advertencias. No sé si me expliqué. Entonces algunos lo creen nada más a medias y ese es un grave error. En los 4 evangelios se narran las palabras de Jesús. Ahí está la doctrina, la parte de la vida de Jesús. No habla de todo lo que dice, porque el mismo apóstol Juan, que escribió el evangelio de San Juan, precisamente, él dice que estas cosas se escribieron para que creamos en el Hijo de Dios, pero también dijo que hubo otras muchas cosas que Jesús hizo y dijo, pero no todas están escritas. Si no hubiera en el mundo muchos libros, se llenaría este mundo de libros. ¿Se acuerdan ustedes cuando el apóstol Pablo cita lo que Jesús dice? Él cita algo que no está en los evangelios, pero que él dice, como dijo el Señor Jesús, más bienaventurado es dar que recibir. ¿Se acuerdan de esa parte? Pues eso no está propiamente en los evangelios, pero era parte de la enseñanza. Que no esté escrita en nada altera que no esté. No sé si me expliqué, no se me vayan a confundir, porque luego algunos, como no velan debidamente, están medio yendo, y luego otros todavía no se reponen de la goliza. Ya déjenlo a un lado, por favor. Pongan mucha atención, es muy importante. Entonces, en los 4 evangelios están narradas las palabras de Jesús, que hay que creerlas todas, tanto promesas como advertencias. Pero resulta que en el libro de Apocalipsis también hay palabras de Jesús, registradas por el apóstol Juan en lo que conocemos hoy como el libro de Apocalipsis, que fue revelado a él cuando estaba exiliado ahí en una isla inhóspita. Dios lo tuvo que retirar un poquito para que nada lo distrajera y él poder recibir este mensaje a 7 iglesias que en realidad representan a la iglesia en toda su historia.
y en cada época, desde que se fundó hasta la fecha. 7 mensajes que le dijo Jesús al apóstol Juan: escribe a la iglesia, al ángel de la iglesia. El ángel de la iglesia es el pastor, y obviamente el pastor tenía que transmitirlo a la gente. Y vamos a analizar brevemente cada uno de los mensajes que Jesús le dio a cada una de las iglesias de aquel tiempo que estaban ubicadas en Asia Menor. La primera es la iglesia de Éfeso. En Apocalipsis 2:4 le reprocha algo el Señor y le dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Imagínate que Dios te dijera: tengo algo contra ti. A mí me lo ha dicho 2 veces en mi vida, y créanmelo que me costó mucho trabajo conciliar el sueño. No voy a dar detalles, no existe no tengo el tiempo para hacerlo, ¿sí? Pero sí un par de veces me reprendí: tengo algo contra ti, así claramente, contra ti. Aquí en el caso de los cristianos en Éfeso, han dejado su primer amor. Han dejado ese amor ferviente que sintieron cuando lo conocieron. Algo pasó, empezó a pasar el tiempo y algo comenzó a suceder en sus vidas. Y el típico, ¿verdad?, que está allí ya con sus 10, 15 años ahí en la iglesia, está sentado y resulta que se sienta allí otro hermano que está recién convertido y está ferviente. Ya se me hace, para que empiece la reunión. Cálmate. No, es que el Señor, eso te pasará. Qué espantosos esos. Es que ya te vas a dar cuenta cómo son, empezando por el pastor. Esa gente, qué espantosa, hermano. Y Jesús les dice: tengo algo contra ti. ¿Cómo es alguien que deja de amar? ¿Cómo es un esposo que deja de amar a la esposa? Probablemente aquí hay mujeres que han sentido desgraciadamente esa situación. ¿Qué sienten en su corazón? Si pasamos algunas a testificar, nos contarán cosas muy tristes. Cuando empezaron a percibir que su esposo ya no las amaba como al principio. Entonces Jesús hace algo y les dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Fíjense cómo los llama al arrepentimiento, porque Él no quiere que perezcan. Y luego les dice: y haz las primeras obras. ¿Cuáles son las primeras obras? Esas que brotaban del corazón enamorado de Jesús. Cuando una persona está enamorada, está dispuesto a todo por el amor de ella o de él, ¿sí o no? Contéstenme, por favor. Pero luego pasan los años y ¿qué les pasó a algunos hombres? Algunas mujeres. Lo mismo nos puede pasar en relación con Dios, hermanos. Acuérdate, dice, las primeras obras. Y luego viene la advertencia: pues si no, vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Arrepentimiento, hermanos. Para todo aquel que se ha estado alejando, que se ha enfriado su amor hacia Jesús y ese amor hacia la palabra de Dios. ¿Se acuerdan que Jesús dio una advertencia cuando dijo: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará? El amor de muchos, ¿a quiénes se refiere de esos muchos? A cristianos, porque uno cristiano no puede tener amor. ¿De qué se enfría? De nada, porque no tiene amor hacia Jesús. Se enfría el corazón y el amor de los creyentes en Jesús por dejarse envolver por la maldad, como ese siervo malo. Se empezó a juntar con los borrachos, empezó a golpear a todo el mundo, empezó a maldecir, eso implica todo eso. Al cabo, mi Señor tarda en venir. Nos estamos acostumbrando a ver la maldad cara a cara, que a muchos ya los está arrastrando. Ya es tan común oír, ver, palpar
divorcios en la iglesia como un virus que se está corriendo. Y todo eso, hermanos, es porque el amor a Cristo se ha enfriado y han perdido su primer amor. En el capítulo 2, versículo 8 está el mensaje a la iglesia de Esmirna. Y dice en el 8: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, o sea, Jesús, dice esto: yo conozco tus obras, o sea, conozco todo lo que has hecho, tu tribulación, cuando lloras, sufres, y tu pobreza, pero tú eres rico. También conozco la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. O sea, que se decían creyentes, pero en realidad no lo eran, sino eran servidores de Satanás que se habían infiltrado allí. Versículo 10 le hace una advertencia a que perseveren la fidelidad al pastor de Esmirna y a los cristianos. Les dice: no temas en nada, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. ¿Cómo respondería a una advertencia como esta uno de esos cristianos que creen en el pensamiento positivo? ¿Cómo reaccionarían? Te reprendo, Señor Jesús. No lo recibo. Cancelo tus palabras, Señor Jesús. Yo nada más recibo la bendición del Señor. Lo cual demuestra que es una falsa doctrina, en la cual muchos siguen conciliando y los aparta de Dios ese tipo de doctrinas, porque Jesús le está advirtiendo que van a sufrir. Y hoy a los cristianos se les enseña que no lo recibas, que reprende al diablo y que átalo, porque dice aquí que el diablo echará a algunos de vosotros. No hay que permitirlo, hermanos. Vamos a atarlo con nudo veracruzano, con nudo ranchero, con nudo vaquero. Miren, hay que amarrarlo para que no recibimos nada. Recibimos las bendiciones. Abro los cielos, dicen. ¿Abre los cielos? El único que los puede abrir es el Señor. ¿Ven cómo nos hemos desviado tan fácilmente por dejar el evangelio y las palabras de Jesús? Entonces Jesús aquí está advirtiendo: van a sufrir. Le está diciendo al pastor, el diablo mismo los va a meter en la cárcel, van a padecer. Pero el Señor les hace una exhortación y les dice: sé fiel. ¿Lo están leyendo ahí? Sé fiel hasta la muerte. Sé fiel. Aparece una palabra muy importante que es la que coordina todo. Es la palabra hasta. Hasta habla de la llegada en una condición y en una situación y en un tiempo, en determinado día. Hasta se refiere hasta el final. Sé fiel hasta el final, hasta la muerte. ¿Por qué le dice sé fiel hasta el final? Porque el que persevera en la doctrina de Cristo tiene a Dios. Así dice, ¿no? El apóstol Juan. Y el que en mí no permanece será cortado. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Noten el verbo te daré en futuro. ¿Que acaso el pastor de Esmirna aquí no era salvo? Sí. Y algunos, al no entender el mensaje de las advertencias de Jesús, dicen: entonces ahora tengo que guardar mi salvación por obras. No, pero tienes que demostrar que eres cristiano, porque Dios preparó obras de antemano, buenas obras, para que anduviésemos en ellas, los cuales demuestran que tú perseveras y permaneces en Cristo. Si no demuestras con tus obras, tu manera de vivir, de acuerdo a lo que enseñó Jesús, es porque no permaneces en Cristo y te has alejado y te has apostatado. Algo pasó en el camino. Por eso le dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y luego hace una advertencia, otra: el que tiene oído, oiga. Entienda, significa lo que el Espíritu dice. ¿A qué? A las iglesias.
Aunque era un mensaje en particular, aquí está pluralizando. ¿Sí? Dice, lo que el Espíritu dice a las iglesias, ¿qué les dice? El que venciere, está hablando de hasta la muerte. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. El que venciere implica que puede haber alguien que quede derrotado en el camino, que no veló, que no cuidó, que no atendió las advertencias. Cada vez que yo salgo a una carretera, a algún viaje por carretera, en avión no aplica ahí, pero por carretera sí. Y siempre hago una observación del mapa, de la carretera, etcétera, etcétera, y ahí te va señalando todo. Tomas la carretera, si yo quiero ir a Manzanillo o a Colima, tomo mi auto, Colima, 200 y tantos kilómetros, y vas avanzando. Y luego peligro, curvas a 100 metros, disminuye su velocidad, peligro, vado, peligro, hay una vaca ahí, peligro, o sea, ganado que se puede atravesar, pues le meto a 160. No, todas las advertencias están dadas para que las observemos y lleguemos al destino final sin daño alguno. Yo tengo que observar todas esas señales en la carretera. Policarpo, que se cree según la cronología de la historia, era el pastor en Esmirna en el tiempo de esta exhortación. Y déjeme narrarle el extracto de un escrito acerca de Policarpo cuando lo apresaron. Él había tenido un sueño, él mismo lo cuenta antes de su martirio, había tenido un sueño que su almohada ardía en llamas, y él despertó y le dijo a uno de sus asistentes, dice, preparémonos, dice, porque ya vienen a prenderme. El Señor me ha revelado que voy a morir en la hoguera. Fíjense qué tremendo. Entonces, este escrito dice que cuando Policarpo era obispo de la iglesia de Esmirna, fue llevado ante el tribunal, después de que lo apresaron, y el procónsul le preguntó, ¿tú eres Policarpo? Y él contestó, sí. Luego empezó el procónsul a presionarlo, diciéndole, eres un hombre anciano, ten piedad de tu avanzada edad. Mira, simplemente jura por la gloria del César. Es todo lo que tienes que hacer. Simplemente di, quítense los ateos, o mueran los ateos, refiriéndose a los cristianos, a los cuales llamaban ateos porque no tenían muchos dioses, fíjese nomás. Entonces dice que Policarpo miró solemnemente a la multitud y señalando con la mano, alzó los ojos al cielo y dijo, quítense estos ateos, o sea, los que estaban ahí presenciando su juicio. Y el procónsul, un poco molesto, trató de persuadirlo nuevamente y le dijo, mira, Policarpo, simplemente maldice a Jesús y te suelto y salvas tu vida, le dice. Renuncia a Cristo y puedes salvar tu vida y ven a terminar tus últimos años en tu ancianidad en paz. Y aquel venerable anciano, pastor de la iglesia en Esmirna, respondió, ante la propuesta del procónsul, 86 años lo he servido y nunca me ha hecho cosa mala. ¿Cómo puedo blasfemar a mi rey que me ha salvado? El procónsul reaccionó y le dijo, tengo fieras, leones voraces hambrientos, y te arrojaré a ellas si no niegas a Jesús. Y aquel anciano fiel le respondió, traedlas. Y le contesta el procónsul, aún tu espíritu consumirá en fuego. Y le responde Policarpo, ¿me amenazáis? ¿Me amenazáis con el fuego que quema solo por un momento? ¿Y te olvidas del fuego del castigo eterno reservado para los impíos? Traedlos, quemadme, préndenle, le dijo. Y sí, efectivamente, así terminó su vida. Aquel fiel pastor murió
abrazado por las llamas. Pero las crónicas dicen que ni un quejido de dolor salió de los labios de Policarpo, que al contrario empezó a cantar, y está registrado una de los cantos que él cantaba en su martirio, en su tortura. Y también terminó agradeciéndole al Señor el haber sido tenido por digno de morir por su causa. Esto es lo que significa un corazón que permanece fiel hasta la muerte. En Apocalipsis 2:13 encontramos el mensaje a la iglesia de Pérgamo, y le dice el Señor a la iglesia, al pastor y a la iglesia: yo conozco tus obras, le dice, sé todo lo que haces y sé dónde moras. Pon atención, moras donde está el trono de Satanás. O sea, habla de un entorno social totalmente contaminado por satanismo, idolatría, inmoralidad, que Jesús le nombra: tú vives en medio del trono de Satanás. Pero aquí viene algo que es digno de ser resaltado. A pesar de que vivía allí, dice: pero retienes mi nombre, retienes mi nombre, y no has negado mi fe o tu confianza en mí. Eso nos prueba, hermanos, que en medio de la corrupción más perversa, en medio de la inmoralidad más espantosa que pueda haber, los cristianos podemos permanecer fieles al Señor. Aquí está. Y luego todavía Jesús le dice: y ni aún en los días en que Antipas era un cristiano notable de ese tiempo. Algunos dicen que era uno de los líderes de la iglesia junto con Policarpo, con el pastor de la iglesia allí en Pérgamo. Y le dice: ni aún en los días en que Antipas, fíjate lo que Jesús dice del tal Antipas: mi testigo fiel. Mi testigo fiel. Acuérdense que testigo viene del griego mártir, martureo, que significa mártir. Un mártir fiel que dio su vida, no me negó. Así como ustedes, todavía retiene mi nombre y no han negado mi fe. A pesar de la persecución, estoy parafraseando un poco. Como cuando murió Antipas, mi testigo fiel, que fue muerto, dice, entre vosotros, donde mora Satanás. Este Antipas, hermanos, es un prototipo del cristiano fiel que se preparó y soportó y aguantó y permaneció fiel hasta el último día de su vida. Sin embargo, en el versículo 14 le dice lo siguiente: pero tengo unas pocas cosas contra ti. No eran muchas, eran pocas, pero el Señor nos quiere enteros. ¿Sí o no? El Señor nos quiere enteros. Él viene por una iglesia limpia y sin mancha, y nos quiere enteros. Dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. La doctrina de Balaam consistía fundamentalmente en que este Balaam le dijo a Balac, que era un rey, que apartara a las mujeres más hermosas y entrara con los israelitas y les dijera: miren, pues órale, lléguenle. Y eso fue lo que hizo. Y los israelitas, cuando las vieron, dijeron: wow, están mejor que las de aquí de la iglesia. ¿Qué fue lo que sucedió en ese tiempo con Israel? Ellos consintieron mezclarse con algo que el Señor dijo que no se mezclaran. Y es claro en la Biblia ese mensaje. Y nosotros tenemos que mantenernos en eso, porque si no, la reprensión también sería en ese sentido. Una vez vino una joven diciendo: pastor, me quiero casar. ¿Y quién es el novio? No, bueno, no es cristiano. No, no te podemos casar. No, ¿por qué no? ¿Por qué no? Tú eres una hija de Dios, y si te casamos con un hijo del diablo, tu suegro va a ser el diablo. No, así no le dije. Dije: no, mira, ¿cómo
¿Cómo yo voy a estar allí presente y entregar una hija de Dios a un hijo del diablo? Se enojó la muchacha. Me voy porque aquí no hay amor, dice. Confunden amor con tolerancia pecaminosa. Y nada que ver, hermanos. Y Dios le está reprendiendo a los cristianos en Pérgamo y al pastor. Retienes a los que tienen la doctrina de Baal allí, que toleran inmoralidades y cosas que yo rechazo. Y luego en el versículo 15 les dice, también tienes, ahí también los toleras, no has hecho nada a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. En síntesis, hermano, la doctrina de los nicolaitas era una doctrina de libertinaje de tipo sexual. ¿Qué es lo que estamos viendo el día de hoy? Si no es un libertinaje de este tipo en todas las esferas de las sociedades de todos los países en el mundo. La legalización de matrimonios de personas del mismo sexo, la adopción de niños, pero lo peor, ordenación de algunas denominaciones cristianas, ordenación como pastores a gente que abiertamente dice que son homosexuales o lesbianas. Esa es la doctrina de los nicolaitas, hermanos, la permisividad de la inmoralidad que el Señor rechaza. Y por esto, hermanos, será la próxima persecución contra nosotros. Ya se está legislando. Yo no dudo que después de bajar en lo futuro de aquí, llega la poli y me carguen. No lo dudo que se pueda dar ya. Porque nos van a querer prohibir. Y no vamos a poder decir nada. ¿Qué vamos a hacer? Yo lo tengo definido. Pero me preocupan algunos de ustedes. Como le preocupaban a Jesús. Por eso la exhortación al pastor, haz algo. Yo no puedo tolerar, de lo que vine a liberarlos y a salvarlos y a rescatarlos, no puedo tolerar que una vez que los rescaté, ustedes vuelvan a lo mismo, y menos en mi iglesia, dice el Señor. El viernes nos juntamos a veces varios pastores de casas de oración, y algunos no son de casas, nos juntamos a compartir la palabra, y surgió un tema, dentro del tema surgió un punto allí que tenía que ver más o menos con esto. Entonces yo le pregunté delante de los demás pastores, dije, oye hermano, oye pastor, ¿ya hiciste la indicación que te dije que hicieras? O sea, que tenía que hablar con una pareja que llegó allí con él, que no debían de estar viviendo juntos, están en adulterio, para que me entienda. ¿Sí? O sea, se ha casado varias veces allí y ha abandonado como le ha pegado su gana, y ahora se agarró a otros. No pueden estar aquí porque de aquí salieron. No, porque si nosotros toleramos una situación así, le estamos enviando un mensaje a ustedes de que se pueden divorciar las veces que quieras, y al rato te caso con aquella hermanita, y el hermanito, bueno, pues ya no te gustó la hermanita de allá, pues te caso con la de este lado. ¿Qué es eso? Imposible. Sin embargo, se está dando en las iglesias. Y fueron a parar allí con este pastor, y tuve que decírselo delante de los demás pastores. ¿No has hablado con ella? No, dice, pues hazlo. ¿Qué no lees? ¿Qué no lees? ¿Qué no estás viendo lo que dice? No, pues sí, lo voy a hacer. Y todavía al final le dije, hazlo. Y te recomiendo que leas el mensaje a las 7 iglesias. Tengo pocas cosas contra ti. Si el Señor no lo tolera, hermanos, ¿nosotros lo vamos a tolerar? Bueno, ahí está la instrucción, pero eso va a provocar que somos homofóbicos, que somos discriminantes, un montón de calificativos. Jesús aborrece, dice, esa práctica. Dice, esa doctrina, esa tendencia, esa filosofía, modo de pensar, yo la aborrezco, dice Jesús. Versículo 16, por tanto, le dice al pastor y a la gente allí en la iglesia,
en Pérgamo: arrepiéntete. Y le hace una advertencia: pues si no, vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Aquí hay dos cosas que quiero resaltar. El Señor peleando: pelearé, dice yo mismo, con la espada de mi boca. ¿Cuál es la espada de la boca de Jesús? La palabra de Dios, lo que Él dijo. Estoy convencido que por lo menos en los últimos mes y medio el Señor ha estado peleando con algunos de ustedes con la espada de su boca, y todavía siguen endurecidos algunos. El Señor ha estado peleando con ustedes por medio de la predicación con la espada de su boca, y siguen negándolo, siguen haciéndose que Dios no les habla, siguen tolerando, siguen soportando, siguen congeniando con todo aquello que el Señor rechaza. Pero el Señor dijo la advertencia al siervo infiel: no se va a dar cuenta cuando yo venga por él, o no se va a dar cuenta cuando yo venga. Porque hay dos maneras de enfrentarnos y rendir cuentas con él: cuando te mueres en lo natural, físicamente, que nadie tiene asegurado eso, y la otra cuando venga el Señor. Pero no nos vamos a escapar, vamos a ser llamados. Ya no resistan al Señor, hermanos. No seas de esos que dicen: yo amo las promesas del Señor y me quedo con ellas, y lo demás se está torciendo la doctrina. ¿Cómo torciéndola? Por favor, por el amor de Dios. O recibes todo o no recibas nada. No se nos permite quitarle ni ponerle, porque el que le quita, él lo borra, dijo, y el que lo aumenta también. Simplemente estamos repitiéndoles lo que Juan escribió, que Jesús le dictó, y que lo leyeron en todas las iglesias de aquel tiempo. Nada más se los estoy leyendo. Eso es todo. Capítulo 2, versículo 19. Nos encontramos con el mensaje a la iglesia en Tiatira, y le dice: yo conozco tus obras. Fíjense, me gusta esta manera en que Jesús introduce la reprensión y la advertencia a los cristianos en Tiatira. Dice: mira, yo conozco tus obras. Dice: tu amor, tu fe y servicio, y tu paciencia. Habla de carácter, ¿no? De servicio, de amor, de fe, confianza, de buenas obras, o sea, conducta correcta. Dice: y que tus obras postreras son más que las primeras. Todo eso está bien, perfecto. Para eso nos salvó, para que andemos en buenas obras. Versículo 20. Pero no puede dejar la reprensión a un lado, ni la advertencia. Dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras, soportas, aguantas, te haces de la vista gorda, te haces como que todo está bien, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, aquí no era una mujer literal, era una filosofía, una manera de vivir, aludiendo a aquella mujer llamada Jezabel en el Antiguo Testamento, esposa de uno de los reyes de Acab, que era una mujer ambiciosa, era asesina, era manipuladora, era calumniadora, era avariciosa, era calumniadora, era chismosa, era espantosa señora. Y para que los cristianos en Tiatira entendieran a lo que se refería Jesús, a la práctica de algunos que estaban ahí, por eso es que le dijo: que toleras a esa mujer Jezabel. Entonces, cuando ellos entendían a qué se refería Jesús, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. O sea, estás permitiendo que se deslicen de aquello que yo los saqué. Y le he dado tiempo para que se arrepienta. Noten que está hablando de gente creyente que abrazó herejías y prácticas pecaminosas que los estaban alejando del Señor. Por eso Jesús dice: le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere.
no quiere arrepentirse de su fornicación. No quiere. Y miren lo que viene a continuación, versículo 22. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, a los que concilian con estas prácticas jezabelinas. Si no se arrepienten de las obras de ella. Y lo dice, y a sus hijos heriré de muerte. Eso está muy fuerte, hermanos, por favor. No, ¿cómo? ¿Cómo no? No, el Señor es amor, ¿cómo va a hacer eso? Hermanos, por el amor de Dios, es Él el que está hablando esto. Yo quisiera que no dijera eso, pero no es lo que uno quiera. Es que eso dijo Jesús. Aún van a llevar la consecuencia los seres más allegados a ustedes, a ellos. Y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias, ¿dónde es donde se juntan los creyentes? En las iglesias, en los lugares de reunión. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Miren lo que dice a continuación en el 24. Interesante. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina, es que siempre hay gente fiel, hermanos. En todo lugar se dan los infieles, los apóstatas, pero también se da gente sólida y fiel, que no le importa lo que esté pasando y sufriendo, con tal de honrar la memoria de su amado Salvador. Dice, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Sigan, van bien, sigan. Pero en el versículo 25 les hace una recomendación, una advertencia. Pero lo que tenéis, retenedlo. Abrázalo, no lo sueltes. Permanece en él hasta que yo venga. ¿Ya vino? Todavía no. Pero nuestro trajinar en este mundo se nos limita, repito, en dos maneras. Cuando te mueres, que puede ser al salir, te pasa el tren ligero, sí, va en el carril. Escuché el testimonio de un predicador que estaba muy arrepentido. Es un predicador de los años 50, porque predicó en una asamblea muy concurrida y les dijo, piensa en el mensaje de esta noche y mañana que vengas, toma tu decisión para entregar tu vida a Cristo. Mañana que vengas, dijo. Esa noche hubo un incendio en Nueva York. Búsquenlo, ahí está en la historia. Y muchos de esos ya no llegaron, murieron en el incendio. Y ese predicador estaba profundamente afectado porque les dijo mañana. No les dijo hoy. Y el mensaje del evangelio es, si escuchares hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Hoy. El mañana es el de Satanás. El hoy, que se escribió hace 2000 años, está tan vigente hoy. Fíjate nomás, hoy. Yo no te voy a decir lo mismo, porque él testifica fíjense, inclusive este pastor que hizo eso, entró en una profunda depresión porque dijo, por mi culpa están en el infierno. Y tomó una actitud que se empezó a alejar del Señor por la condenación que sentía, porque no les presentó, se los dejó como una opción. Mañana vengan y ya toman su decisión. No, es hoy. Y hoy es el último mensaje sobre el estado del corazón. Vendrán otros mensajes, pero hoy se termina la serie. Puede ser la última oportunidad, no lo sé. Y lo que tienes, reténlo hasta que yo venga. Habla de fidelidad hasta el final, ¿sí o no? Pero reténlo.
Apocalipsis 3:1, acercándonos al final, encontramos el mensaje de la iglesia a Sardis. Y dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Ah, caray, esa es otra situación muy puntual, muy específica. Le está diciendo al pastor: yo conozco tus obras, y también algunos que habían sido ya arrastrados. Dice: yo conozco tus obras, tú tienes nombre de que vives y estás muerto. Pregunta: ¿podrá acaso haber un pastor o gente allí en alguna iglesia que dicen que están vivos pero están muertos? ¿Que están predicando el evangelio pero que están muertos? ¿Que dicen que están con Cristo pero su corazón está lejos de Él? Sí, eso es lo que está diciendo aquí. ¿Qué le pasó a este pastor? No nos lo narra. Nada más dice: escríbele y dile: tú que tienes nombre de que estás vivo y estás muerto. Ya rechazaban abiertamente la palabra de Dios. Estaban a punto de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y mira lo que dice en 3:2: sé vigilante, lo que te quede, dice, y afirman las cosas que están para morir. O sea, el Señor todavía le está dando una esperanza allí. Dices que vives pero estás muerto, pero ¿sabes? Muchas cosas que están a tu alrededor necesitas afirmarlas, porque están a punto de morir. Hay cristianos que están asistiendo a iglesias como esta, cuyo matrimonio está a punto de morir. Está a punto de morir por tanta ofensa, tanta burla, golpes inclusive. Tienen nombre de que viven, pero están muertos. No han sido capaces ni de ser fieles a su esposa o a su esposo. Se duda mucho que puedan ser fieles al Señor, porque parece como que se les hace muy fácil ser infiel. Se traiciona la amistad, se traiciona todo. Dice: afirman las cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Y miren lo que hace el Señor: acuérdate pues de lo que has recibido y oído. ¿Qué habían recibido? A Jesús, a Él. ¿Qué habían oído? El evangelio. Acuérdate, le dice, lo que has recibido y oído, y guárdalo. No lo dejes ir ya más, y arrepiéntete, le dice. Le está dando todavía una oportunidad a ese que estaba ya muerto. Pues si no velas, esta es una advertencia seria: vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero luego en el 4 miren lo que dice: pero tienes unas pocas personas en Sardis. Le está diciendo al pastor, pero a mí me llama la atención que dice pocas personas. Tienes pocas personas que no han manchado sus vestiduras. O sea, como diciéndole al pastor: mira, esas pocas que quizás era gente que tú ni tomabas en cuenta, han sido fieles, pastor de Sardis. Se han mantenido, no han negado mi fe, están vivos. Ellos andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Se han mantenido, han perseverado. Y le dice en el versículo 5: el que venciere, futuro, será vestido de vestiduras blancas. Será vestido, futuro. Y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Saben por qué le dice confesaré su nombre? Porque algunos allí ya habían negado el nombre de Jesús y habían negado la fe, pero había poquitos. ¿Y los demás qué pasó? Se descarriaron, como aquel siervo infiel.
No, mi señor tarda en venir, no, y empezaron a andar con los borrachos, con los adúlteros, viviendo como cualquiera. Apocalipsis 3:10, encontramos rápidamente la iglesia de Filadelfia. Y viene lo siguiente, hay un reconocimiento aquí importante. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Y le advierte, le dice, he aquí yo vengo pronto. Pregunta, ¿hace cuántos años le dijo eso? Hace 2000 años. ¿Por qué le dijo, vengo pronto? ¿Qué acaso está jugando de una manera burlesca del pastor y de los cristianos en Filadelfia? No, hermanos, porque para el Señor un día es como 1000 años. O sea que han pasado 2 días para el Señor. Dice, he aquí yo vengo pronto. Pero ya pasaron 2000 años. Y luego le anima y le dice, retén lo que tienes, reténlo, abrázalo fuertemente, significa en el griego, para que ninguno tome lo que está determinado para ti, que ninguno tome tu corona. Versículo 12 en futuro, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Al que venciere, y termine la carrera fielmente, y nunca más saldrá de ahí. ¿Qué no es seguridad de la salvación aquí? Por supuesto, si vences, si no lo niegas, si perseveras en la fe. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios. Escribiré futuro, todos los verbos están en futuro. La nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Déjenme narrarle lo siguiente. En el año 172 de nuestra era, bajo el gobierno de Marco Aurelio, emperador romano, conocido como el emperador sabio y bueno. Lea la biografía de Marco Aurelio, emperador romano, y se va a sorprender de lo ilustre de este hombre, de lo reconocido que hasta la fecha es. Sin embargo, persiguió a los cristianos de una manera salvaje y atroz, obligándolos a que negaran su fe. Pues en uno de los episodios que narra una obra que se conoce como Los Mártires de Lyon, que usted lo puede buscar en internet, léalo, aparece la historia siguiente. Una voz débil pero firme que decía, soy cristiana, no hacemos ningún mal a nadie, soy cristiana. Era una voz cargada de dolor, pero voz firme que se dejaba escuchar una y otra vez. La voz era de una joven cristiana llamada Blandina. Búsquela así por ese nombre, el martirio de Blandina. Sus compañeros de prisión pensaron que durante el tormento ella no soportaría las torturas y que finalmente renegaría de su fe, negaría a Jesús, pero su inquebrantable convicción cristiana la sostuvo hasta el fin, dice esta crónica. Blandina fue llevada a la prisión y encerrada en un calabozo. Era una habitación ubicada en el sótano. En ese lugar jamás entraba la luz del sol. Era como una especie de cueva subterránea era como un pozo donde los prisioneros, los cristianos, eran arrojados, o todo tipo de maleantes, eran arrojados. Estaban allí hacinados decenas de hombres y mujeres que apenas podían moverse, en este caso todos cristianos. El calor era sofocante, el aire inmundo cargado de fétidos olores, apenas contenía el suficiente oxígeno para todos, por lo cual muchos cristianos murieron asfixiados. De allí tomaron a Blandina, la ataron de pies y manos, así como me ve usted. Fueron estirados de tal manera que los demás prisioneros y la gente sabían que eso significaba la muerte por desgarramiento del vientre. ¿Sí? Al ser desarticulado todo y jalado y desgarrado, era una muerte espantosamente dolorosa. Durante días fue sometida a tal brutalidad por los soldados romanos
cuando comenzó el proceso judicial contra otros cristianos como ella fue sacada y obligada a contemplar el martirio de sus hermanos en la fe. O sea, la estiraban y luego le quitaban y la sentaban y luego le decían, ahora mira. La obligaban a ver el martirio de los otros cristianos. Cuando comenzó el proceso judicial contra los otros cristianos, ella fue obligada a contemplar, dice este documento, el martirio de sus hermanos en la fe con el propósito de que negara a Jesús, renegara de la fe cristiana. Fue torturada cruelmente durante varios días, desde el amanecer hasta la puesta del sol, a pesar de su debilidad física, porque también dice que era delgada. La gran resistencia mostrada obligaba a sus torturadores a turnarse, pues estos se cansaban de torturarla. Su cuerpo fue destrozado salvajemente. Pero algo que me impactó a mí, hermanos, es lo siguiente, que ese martirio de esa jovencita llamada Blandina fue en el último día de la clausura de lo que hoy se conoce como los Juegos Olímpicos, que son de origen griego, y como parte de la fiesta de clausura era torturar cristianos, hágame usted el favor. Y como parte final de las fiestas olímpicas fue llevada al anfiteatro de la ciudad de León para diversión del público que allí se había congregado. Después de haberla azotado mucho, la sujetaron a una parrilla que previamente la habían metido al horno y al rojo vivo la acostaron y la amarraron allí. No solo iba toda desarticulada, iba imagínate, hermano, todo su cuerpo, sus piernas, sus glúteos, su espalda, todo la acostaron allí. Después la levantaron, no moría la fiel Blandina, y la levantaron, la amarraron a un poste en forma de cruz para que la devoraran las fieras, pero no le hicieron nada, dice la crónica. Finalmente la pusieron su cuerpo dentro de una red, esa que usaban los gladiadores, ¿sí? Y le entregaron para que fuera corneada por un toro. Finalmente, cuando aún todavía no moría, desesperados y ya diciendo, bueno, ya hasta aquí, la decapitaron. Le cortaron la cabeza a esta joven. Durante 6 días su cadáver, junto con lo de otros cristianos, 6 cristianos que murieron junto a ella, quedó sin ser sepultado. Su cuerpo finalmente fue incinerado, sus cenizas fueron echadas al río Ródamo. Durante todo su suplicio, este es lo tremendo de esta joven, durante todo su suplicio alentaba a sus compañeros, a sus hermanos en la fe, a permanecer fieles al Señor, y una y otra vez les gritaba, alentándoles que no lo negaran, para que Él no los negara aquel día. Más de 18 siglos después, su martirio, hermanos, es como una luz que nos alumbra. Ella, como otros millones de cristianos a lo largo de la historia, estuvieron dispuestos a sellar con su propia vida su convicción y su fe en Jesucristo. Su ejemplo nos demuestra que se puede ser fiel a Dios hasta el final, y mantener el estandarte de la verdad del Evangelio. Pablo había dicho, no me avergüenzo del Evangelio, y el Señor nunca se avergonzó de Pablo. Finalmente, la iglesia de la Odisea, Apocalipsis 3:15. Esto es lo que yo considero de los peores que puede haber. Yo conozco tus obras, que ni eres ni frío ni caliente. Le está hablando a cristianos, hermanos, por favor. Que ni eres ni frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Qué es lo que se vomita? Perdón por el ejemplo. Lo que no te cae en el estómago. ¿Sabían que un cristiano de esos
que hoy en Cristo y mañana no, y luego al rato se van, le tiran la hilacha por allí, y luego no, pues mejor no. Y luego al rato otra vez, y luego un mes no, y luego otros 15 días sí, y luego no, hoy sí ya me consagro, y a los 15 días, no, mejor no, que todos son iguales, y luego al mes otra vez, no le cae bien en el estómago del Señor. Es fuerte esto, hermanos. Y si todavía insistes en decir, no, pero yo me quedo con las promesas de mi Jesús, quédate con ellas. Quédate con ellas. Pero no digas que no se te advirtió. No digas que no se te advirtió. Pero aquí es claro Jesús, hermanos. Yo no quisiera repetir esto, es muy fuerte, hermano. A mí me suena muy fuerte que Jesús haya dicho, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Versículo 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. O sea, el Señor te ama. Pero dice, sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿A la puerta de dónde? Lo habían echado. Muchos dicen, no, ese versículo no es para evangelizar. Y es cierto, no es para evangelizar. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Sí, no es para evangelizar. Le está hablando a cristianos que habían echado a Jesús de sus corazones, ¿me entiende? Por su tibieza. Y ahora él estaba afuera tocándoles, déjame entrar porque te vas a morir. Yo no respondo como diciendo el Señor, pero déjame entrar. Quiero volver a tener la comunión que tuve contigo. Y entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Al que venciere, que todo el pecado y la maldad, que es la que nos arrastra a la tibieza, hermanos. Termino con una historia del siglo XX y XXI. Kenia, África. Allí existe una organización terrorista llamada Mau Mau. El jefe de este grupo se llama Jomo Kenyatta. Él es un comunista y abiertamente anticristiano. Odia a Dios. Pues este hombre, de manera salvaje, tipo Diocleciano, tipo emperador romano, Marco Aurelio, persigue a los cristianos africanos de una manera salvaje. Pero estos cristianos, dice esta nota, han tenido suficiente valor para ser fieles y desafiar todos los peligros que les conlleva el declararse cristianos. Cada vez que alguien predica, porque no todos se animan a predicar y que se junte la gente, dice que aún así, a pesar de este grupo anticristiano, ateo, los templos se llenan, dice, a pesar de que en muchas ocasiones han irrumpido los Mau Mau y han incendiado templos y han asesinado a cientos de cristianos. Mire, yo le puedo hablar un montón de casos de aquí de Chiapas. Hace 3 semanas acaban de asesinar a 11 de una familia de cristianos. Nunca negaron su fe. Nunca. Este clan de los Mau Mau han incendiado templos, han martirizado cristianos, los asesinan de manera salvaje. Pero aún así dice que los cristianos en Kenia no les importa y ellos aún caminan kilómetros y kilómetros para asistir a las reuniones que de alguna manera organizan. Un jefe nativo llamado Juan Wariun reunió a 30,000 de cristianos allí para explicarles que esta organización Mau Mau era gente mala y los invitaba a que levantaran un poco la voz en las organizaciones de tipo mundial como el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, cosas así. Y ellos levantaron un estandarte
Su lema era: no tendremos dioses ajenos delante de nosotros. Porque ustedes saben que en África hay una de adoración a dioses y terrible, ¿no? Al poco tiempo lo asesinaron, pero su hijo actualmente continúa haciendo la labor que su padre no completó. Sin embargo, el hijo de este gran hombre sigue predicando el evangelio, pero ahora en una prisión, en un campo donde está prisionero, donde están los peores criminales de esa zona de Kenia, en África. Pero resulta que allí, en esa prisión, en los últimos 9 meses, el hijo de este hombre, hoy prisionero, ha ganado para Cristo a 270 de los peores criminales, entre los cuales se encuentran algunos de los miembros de los Mau Mau, y algunos de ellos participaron en la muerte de su padre. Pero ¿saben cuál es la oración de los cristianos en Kenia? Esto es lo más impactante. Su oración no es: ay, Señor, dame otro carro porque el que tengo es 2008 y ya no me sirve, Padre. No, esas oracioncitas. Su oración es esta, bien cortita: Señor, no te pedimos que nos libres del peligro, te pedimos que nos ayudes a permanecer fieles hasta la muerte. Ese es el llamado del Señor, hermanos, a permanecer. ¿Qué vendrá más adelante? No lo sabemos, pero las cosas no están bien, hermanos. Algunos necesitan que se les informe que las cosas están empeorando, que las cosas se van a poner todavía peor, no van a mejorar, hermano, no van a mejorar. ¿Qué vamos a hacer? Ahí es donde entra la preocupación del Señor y nuestra también, por algunos de ustedes. Algunos son tibios, otros son tolerantes, otros caminan bien y se han guardado, otros de plano han apostatado. Vamos a amar y abrazar las promesas de Jesús que nos afirman en las promesas de su salvación, pero también vamos a atender a las advertencias de nuestro Señor y a velar. Amén, hermanos, para no ser arrastrados ni engañados y terminar en la apostasía. Que Dios nos ayude. Oremos. Señor y Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por la amonestación. Gracias por todas tus promesas que nos afirman en la fe. Pero gracias también, Señor, por advertirnos a no descuidarnos, a escuchar las advertencias que en el trayecto hacia la patria celestial nosotros vamos a ir encontrando. Advertencias en medio del camino. Cuidado, cuidado, peligro. Gracias, Señor, porque tú al que amas disciplinas y nos amas, Señor, y no estás contento con algunas cosas que conciliamos o con algunas prácticas que tenemos, Señor. Perdónanos. Gracias por darnos la oportunidad siempre de rectificar. Te pedimos, Señor, por aquellos que llamándose que están vivos están muertos. Señor, tú los llamaste al arrepentimiento, diciéndoles que hay una leve esperanza si se arrepienten. Te pedimos por aquellos que en su tibieza han dejado de amarte más que a cualquier cosa. Ayuda, Señor, ten misericordia de nosotros, para que de aquí nadie, al menos de esta congregación, pueda decir en aquel día: a mí no me dijeron. Gracias, Señor, por tu palabra. Abrazamos todo el consejo de Dios, lo creemos y queremos permanecer así hasta el día de nuestra muerte o hasta que tú vengas, Señor. En el nombre de Jesucristo, que tu gracia nos sostenga, Señor. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.